Muy buenos días, mis queridos amigos, mis queridas hermanas que están siguiendo conmigo este seminario sobre la llama de amor. De manera particular, saludo a las personas de Sébaco, de Darío, de Matagalpa y de León, que durante más de 5 meses nos hemos estado reuniendo para ir conociendo la gracia de la llama de amor. En el siguiente encuentro vamos a hablar de los elementos prácticos que debemos tener en cuenta para ir estableciendo el santuario familiar. Quiero recordarles pues a todos que estas enseñanzas sencillas tienen que llegar al mayor número posible de madres de familia. Demos el like, apretemos la campanita, hagamos que estas enseñanzas se vayan difundiendo, especialmente entre las madres de familia, porque son ustedes, madres de familia, las que tienen de manera muy particular como regalo del Señor y de María Santísima el difundir la gracia de la llama de amor. Debemos convertir cada familia en el santuario que la Santísima Virgen María nos está pidiendo. La iglesia será transformada por las familias y la llama de amor nos profetiza un reguero de luz, algo así como un reguero de pólvora que se irá extendiendo vertiginosamente por toda la iglesia para renovarla y por toda la humanidad. Y eso en gran parte está dedicado a las madres de familia. Son las madres de familia las que deben ser las impulsoras del reguero de la llama de amor. Hablamos pues de la gran importancia de convertir la familia en un santuario. En los videos que hemos estado poniendo en YouTube hace más o menos un mes, estamos insistiendo en el santuario familiar. Voy a repetir lo que ya he dicho en estos videos. La Virgen María, lo primero que nos está pidiendo para la transformación de las familias frías en una familia ardientemente católica es la celebración dominical de la Santa Eucaristía. La familia entera debe participar en la celebración de la Eucaristía dominical. ¿Por qué? Porque la Eucaristía dominical es el centro de la vida católica. Y se trata de recuperar la identidad católica que infinidad de familias que se llaman católicas han perdido. Y lo fundamental es la Eucaristía. El centro del cristianismo es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que celebramos cada día y especialmente cada domingo en la Santa Misa, en la Eucaristía. Entonces, ¿por qué razón la Virgen María nos está pidiendo que partamos de la celebración en familia de la Eucaristía dominical? Porque es la raíz de todo. Para poder participar en la Eucaristía, tengo que ser bautizado. Y aquí tenemos el problema de que en muchas familias no se bautizan los niños. Hay cantidad de familias que se llaman católicas que no bautizan a los niños. O si los bautizan muy tarde. Y lo fundamental es el bautismo. No podemos decir, es que mi niño se va a bautizar cuando él ya sea adulto para que él escoja. ¡Qué tontería! El bautismo es el don de Dios. El don gratuito para cada ser humano. Todo ser humano está llamado al bautismo en Cristo Jesús. Porque es el bautismo el que nos salva. Es en el bautismo en el que somos transformados en imagen viva de Cristo. Es en el bautismo donde nos viene
la inhabitación de la Santísima Trinidad. Es el Espíritu Santo el que nos convierte en templo, en su templo. Por eso es tan importante el bautismo. Es pecado grave no bautizar a los niños. Es una costumbre protestante el hecho de no bautizar a los niños. Para los protestantes, el bautismo realmente, para muchos, no tiene importancia. Para el católico, el bautismo es fundamental porque Jesús lo ha dicho: el que crea y se bautice, se salvará. El bautismo, pues, es el punto básico para poder celebrar la Eucaristía. Una persona que no está bautizada no puede celebrar la misa. Después tenemos el sacramento de la confesión. Para poder participar en Eucaristía, debemos estar en gracia de Dios. Y si tenemos la desgracia de cometer un pecado grave, un pecado mortal, tenemos la gran oportunidad de recuperar la gracia a través de la confesión. Tenemos la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor, la comunión. Ir a misa y no comulgar es algo así como ir a un banquete y no comer. En la Sagrada Eucaristía comemos la palabra de Dios. El sacerdote proclama el Evangelio, el sacerdote explica el Evangelio, comemos espiritualmente la palabra de Dios, pero también debemos comer el cuerpo y la sangre del Señor, que es el pan de vida. Por eso nosotros debemos estar claros: ir a la Eucaristía y no comulgar es realmente una enorme carencia, es no vivir prácticamente la Eucaristía. Por eso necesitamos estar en gracia de Dios. La familia, lo primero que debe cuidar es el estado de gracia de sus miembros, porque el que muere en pecado mortal tiene la condenación eterna por delante. Así que vamos viendo cómo la Santísima Virgen María nos está diciendo: para poder tener una familia católica, un santuario familiar, hay que vivir los sacramentos que tienen su centro en la Eucaristía. Tenemos el sacramento del matrimonio. ¿Cómo es posible que yo vaya a celebrar la Eucaristía si vivo en fornicación? El vivir en fornicación, es decir, fuera del sacramento del matrimonio, es un error gravísimo. ¿Cómo puedo yo tener un hogar cristiano, un hogar católico, fundamentado solamente en el amor humano, fundamentado en la carne, en las obras de la carne? Necesitamos que nuestro matrimonio sea fundamentado sobre el sacramento que hace de dos personas una sola carne. El sacramento del orden sacerdotal. Cuando nosotros vamos a la misa el domingo, tomamos contacto con el párroco que representa a Cristo Jesús cuando celebra la Eucaristía, que es un signo de Cristo para la comunidad. Entonces, la Eucaristía me hace tomar contacto con el pastor y mi familia se integra en la parroquia con este contacto del párroco. El párroco me conoce a la familia. El párroco es alguien sumamente importante para el crecimiento espiritual de mi familia. Tenemos el sacramento de la confirmación, que nos hace testigos vivos de Cristo. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, proclamamos a través de la fuerza del Espíritu Santo nuestra fe en Jesucristo. Y por último tenemos el sacramento de la unción de los enfermos, que es el sacramento que es escatológico, es decir, la unción de los enfermos es el sacramento que me proyecta de una manera particular hacia la vida eterna. La muerte no es, pues, una desgracia.
un desastre, una tragedia, sino que la muerte por este sacramento de la unción de los enfermos que está visto en lontananza me abre a esa esperanza, a esa visión cara a cara con Dios. La vida cristiana, pues, se fundamenta en la Eucaristía. Y en la Eucaristía, como dije antes, se proclama la palabra, sacramento y palabra de Dios. Son los dos elementos fundamentales de la vida del católico, del cristiano católico, del cristiano que tiene la plenitud de la fe. Partiendo de aquí, vamos a ir descubriendo los otros elementos importantísimos para que nuestra familia se convierta en el santuario. La consagración de nuestra familia a Cristo vivo en el sacramento del bautismo se debe proyectar en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En el diario se nos habla de la consagración de la familia al Sagrado Corazón de Jesús. Jesús es el Señor. La familia católica debe proclamar su amor a Jesucristo. ¿Y cómo se proclama el amor a Jesucristo? A través de la consagración del hogar, de la familia, al Sagrado Corazón de Jesús. Esta grandiosa devoción que nace para toda la iglesia a partir de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque en Paray-le-Monial, en Francia, en el año 1670 y tantos. Jesús es el Señor. Y cuando yo entronizo las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y la del Inmaculado Corazón de María en el centro de la casa, estoy proclamando el señorío de Jesús sobre mi familia, sobre mi persona. Tenemos pues la Santa Eucaristía, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. En este diario Jesús dice: las familias que están consagradas a mi corazón son mías. Esa familia está protegida de manera muy particular contra los ataques del enemigo cuando se vive la consagración. Yo conozco desgraciadamente familias que se han consagrado al corazón de Jesús y han entronizado las imágenes y las tienen, pero está como un adorno. Es una consagración fallida porque no viven realmente la consagración al no vivir en la ley de Dios, al no vivir en el Espíritu, sino al vivir en las obras de la carne. Es necesario pues que esa consagración al Sagrado Corazón de Jesús sea renovada todos los días y sea comprendida para que realmente Jesucristo reine. El reino de Dios en nuestra casa es el santuario familiar y ese reino de Dios se expresa a través de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Un tercer punto del que hemos hablado anteriormente es la adoración reparadora en familia. La parroquia es el centro de la vida cristiana, de la vida católica. Es la parroquia. Debemos redescubrirla. En el centro de la parroquia está Jesucristo vivo en el sagrario. Las hostias consagradas son Cristo vivo. El Señor está presente. Esto es mi cuerpo, ese es el cáliz de mi sangre. Son las palabras de la consagración que transubstancian el pan en el cuerpo y sangre de Cristo, el vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, adoramos en comunidad parroquial en la parroquia. Adoramos en comunidad doméstica en nuestra propia casa. La Virgen nos pide 1 hora de adoración o 2 a la semana, jueves y viernes o jueves o viernes, a Jesús Eucaristía, a Jesús crucificado,
la Virgen nos pide adoración reparadora. La reparación de los pecados es importantísima. El hecho de reparar los pecados es trascendental porque es ir reconociendo en nuestra familia nuestras debilidades personales, el pecado y también la misericordia infinita de Dios que en el seno del hogar se va ejerciendo. Dios es misericordia y Dios perdona. Una familia que constantemente está reconociendo sus debilidades, sus pecados, es una familia bendecida, porque el perdón de Dios trae la bendición. Hay familias que viven en pecado, la mayor parte de los miembros en pecado. ¿Cómo se puede llamar una familia cristiana si vive en pecado? Es un contrasentido tremendo. Entonces, vamos avanzando en el camino de la santidad. Tenemos que la Virgen María nos está empujando, llevando a las familias a vivir intensamente la identidad católica, la identidad cristiana. Muchísimas familias católicas no son católicas, son familias protestantizadas porque no viven la identidad católica. Debemos tener en cuenta que la Virgen María quiere llevarnos a la madurez en la fe. Y ahora viene un llamado importantísimo que María y Jesús hacen a Isabel. La llama de amor es una gracia eclesial, es decir, no es una devoción privada. No está diseñada la llama de amor para ser una devoción privada. No es Isabel Kindelman la que está promoviendo una devoción que sale, diríamos, de su mente o que sale de su corazón. No. Isabel Kindelman recibe de María Santísima, recibe de Jesús, recibe del Padre Eterno la gracia de la llama de amor. Y vemos cómo Jesús y María le dicen a Isabel que tienen que ir al obispo, que tiene que ir al obispo a hablar de la llama de amor. Isabel es una sencillísima fiel, no tiene ninguna relevancia. Y ella es impulsada contra, diríamos, sus gustos a ir al donde el obispo y expresarle con humildad lo que ella está viviendo. Y va con cierta frecuencia a visitar a su obispo y el obispo la recibe con mucho amor y la ayuda, la serena. También va donde el párroco. Y aquí que la Virgen María nos habla de 12 sacerdotes, que la llama de amor debe partir de las parroquias. La llama de amor es dada a Isabel Kindelman, pero ella debe depositar esta gracia en el obispo, en el párroco. Y la Virgen le pide, yo quiero que 12 sacerdotes sean los primeros que difundan la gracia de la llama de amor a partir de templos consagrados a ella, de parroquias marianas, donde la devoción a María Santísima sea realmente una devoción fervorosa. Qué interesante esto. Fíjense que los sacerdotes tienen como el papel más importante. El papel más importante en la propagación de la llama de amor lo tienen los sacerdotes, porque la Virgen María lo quiere. Ella escoge a 12 sacerdotes que son muy devotos y le pide a Isabel que vaya a dar ese mensaje a estos sacerdotes para que ellos comiencen a distribuir desde la parroquia la gracia de la llama de amor y que los fieles la lleven a sus hogares. Y de manera particular, ella lo dice en el día de la Candelaria. Ya hemos hablado en videos anteriores de
este llamado de la Virgen María. Yo no quiero una fiesta de la llama de amor. Yo quiero que la fiesta de la Candelaria se recupere en su sentido. Cristo es la luz que ilumina el mundo. A partir de la Candelaria, entonces se debe llevar la gracia a las familias, pero es el sacerdote el que entrega esa llama. Y los fieles la reciben y van a su casa y la distribuyen, la pasan a los miembros de su familia, y de allí se debe comenzar la oración en familia. Vean qué importante. La llama de amor es una devoción eclesial. Del obispo, Isabel es llamada a ir al Papa. La Virgen le dice: tienes que ir al Santo Padre. Vete a Pablo VI, vete con tu director espiritual a hablar con el Santo Padre Pablo VI para que él conozca la llama de amor y que el Papa la proclame para la Iglesia Universal. Y aquí nos encontramos pues con que Isabel, esa ama de casa sencillísima, habla con su director espiritual y él accede a ir con ella a Roma, acompañándola. Por 2 veces fue Isabel, porque el Papa pidió más datos. Pidió no solamente un relato así sencillo, sino el mayor número posible de datos para que se pudiera estudiar la gracia de la llama de amor. Y llega un momento en que se proclame como una gracia para toda la iglesia. Y eso vendrá. Actualmente se está preparando esa proclamación. No sabemos cuándo el Santo Padre hará la proclamación de la llama de amor, pero en distintas partes del mundo se están promoviendo los grupos de oración en muchísimas parroquias, y llegará el momento en que oficialmente se pedirá al Papa desde muchos lugares, tal como lo pide la Virgen María, que la llama de amor sea proclamada como una gracia para toda la iglesia. Entonces vean cómo va caminando la integración de una familia en santuario familiar. Después se nos habla de algo súper importante, es la actitud de reparación de los pecados a través del ayuno. Habíamos hablado en la semana pasada del ayuno como la penitencia en la vida de familia. Debemos redescubrir la penitencia en casa. Si somos pecadores y nos arrepentimos de nuestros pecados, debemos entrar en el dolor de Cristo. La Virgen María nos habla de sus sufrimientos. ¿Por qué sufre la Virgen María? La Virgen María dice: yo sufro enormemente porque las almas se condenan. Las almas de los pecadores se condenan. Muchas almas van al infierno. ¿Y por qué va un alma al infierno? Porque rechaza a Jesucristo. Y en muchas familias, como he dicho antes, frías, no se vive verdaderamente en gracia de Dios. Entonces la Madre nos habla del ayuno, esa privación frecuente de alimentos que obtienen de Dios gracias especiales y que son capaces de ayudar a las almas del purgatorio. Los lunes, decíamos la semana pasada, se ofrece el ayuno por las almas sacerdotales, y dice el Señor que podemos sacar almas de sacerdotes con el ayuno, pero también está ayuno el miércoles, ayuno el viernes. El ayuno se puede hacer cualquier día. La Madre nos habla de ofrecer la privación de comida o comer solamente pan y agua en reparación de nuestros pecados y para obtener las grandes gracias que necesitamos. No solamente el ayuno puede ser un ayuno de comida, como decíamos, puede ser
o debe ser un ayuno de cosas que nos agradan, cosas que pueden ser fácilmente, diríamos, ofrecidas, privaciones de todo tipo. El Señor, una vez que Isabel está leyendo una revista normal, una revista mundana, diríamos, el Señor le dice, quiero que renuncies a esa lectura. Y el Señor le va pidiendo renuncias a Isabel, toda una serie de renuncias que le van doliendo a ella, que le significan un desprendimiento. El Señor hace pasar a Isabel, la hace pasar por numerosas dificultades, por numerosos dolores, por numerosos sufrimientos. ¿Y qué pasa con esos sufrimientos? Y el Señor le dice, ofrécelos, unidos a mis sufrimientos. La vida del cristiano es llevar la cruz. Llevamos la cruz con Cristo Jesús. Cada día el Señor nos da oportunidades de sufrir, oportunidades de renunciar. Pensemos en las enfermedades, pensemos en los dolores diarios del cuerpo, pensemos en la fatiga, en ese cansancio que nos agobia o las contradicciones que experimentamos día a día. No son una pérdida. El Señor permite esos dolores, esos sufrimientos, esas privaciones, esos problemas para que nosotros los unamos a sus dolores. Y unidos nuestros dolores a los dolores de Jesucristo, nuestros dolores tengan un impacto sobre la salvación de muchas personas que están alejadas de Dios. La llama de amor es una gracia eminentemente evangelizadora. No es una gracia que nos meta dentro de nosotros mismos, no. Es una gracia que nos lleva a evangelizar de corazón a corazón. Es decir, lo que yo he recibido de Jesucristo y de María, yo lo debo transmitir en primer lugar en mi familia y en segundo lugar en las familias vecinas, en las familias, la familia extensa de cada uno, los hermanos, los parientes, para que toda la familia extensa tenga la gran oportunidad de la conversión. Y los sufrimientos, el ayuno, la penitencia, ejerce gran influencia para obtener las gracias que nuestra familia necesita para convertirse. Vamos viendo pues cómo en el proceso de la formación del santuario familiar, la Virgen nos va dando lo esencial. Un punto importantísimo es la oración diaria del Santo Rosario. El Santo Rosario es la contemplación amorosa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el rosario. Y debemos nosotros rezarlo con la jaculatoria. Cuando la Virgen María le dice a Isabel que debe meter en el Ave María la jaculatoria, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, María Santísima está potenciando el rosario. El rosario de por sí es una oración poderosísima para traer las bendiciones del Señor y rechazar la presencia del maligno. Pero al meter la jaculatoria, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, en el rosario es potenciado enormemente y se convierte en una auténtica oración de liberación. Cuando rezamos el rosario de la llama de amor en casa, la Virgen actúa cegando a Satanás. Ella dice,
que Satanás queda cegado y los espíritus malignos inferiores quedan atados y no saben qué hacer, no saben cómo actuar. Entonces es importante que aprendamos gradualmente a rezar el rosario, los distintos misterios para los diversos días de la semana. Cada día de la semana tiene cierto misterio. Entonces, cada corona debemos recitarla, digamos, con unción. A veces nos damos cuenta de que el rosario es fatigoso, es cansado. Para muchos de la familia representa una carga. Es que no han recibido la gracia extraordinaria del amor al rosario. Debemos enseñar el rosario con amor, con pedagogía, desde que son pequeños los hijos. Y claro, debemos tener en cuenta que la oración cuesta. Toda oración cuesta. Entrar en oración es entrar en combate contra el enemigo. Por eso cuando la iglesia ahora dice, Señor, abre mis labios, date prisa en socorrerme. Qué hermosa súplica. Señor, abre mis labios. Señor, date prisa en socorrerme, porque cuando vamos a orar, sabemos que se activan las potencias enemigas para que no oremos. Y nos da sueño, nos da cansancio, nos da fatiga. Eso es mientras no se ha recibido la gracia del amor al rosario. Debemos pedir esa gracia, porque esa gracia es la que va a conformar la familia. En la iglesia se nos proclama a Cristo. En la familia se proclama a Cristo con el rezo del Santo Rosario. ¿Qué importancia tiene la jaculatoria? Derrame el efecto de gracia de tu llama de amor. Enorme. Prácticamente podemos decir que para construir el santuario familiar, cada uno debe construir su propio santuario personal. Somos atacados por el maligno enemigo. Y la Virgen nos dice que con la jaculatoria ella cegará a Satanás. Al recitar la jaculatoria, Madre, derrame el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi corazón, sobre mi miedo, sobre mi angustia, sobre mi temor, sobre mi tristeza, sobre este pensamiento obsesivo, sobre este pensamiento impuro. Actúa el poder de la Virgen María y la llama de amor va cegando, debilitando esos pensamientos. El demonio actúa de manera muy particular afectando la mente y provocando en la mente obsesiones de todo tipo, variadísimas obsesiones que nos perjudican, que nos debilitan, que nos lanzan en un camino. Por ejemplo, la depresión. Viene ese pensamiento depresivo, los sentimientos depresivos, los recuerdos depresivos, y esos recuerdos van haciendo su camino en la mente. Y llega un momento en que entramos auténticamente en depresión y después entramos en la tentación del suicidio. Infinidad de personas se suicidan porque han sido atacadas por espíritus malignos de muerte a través de las obsesiones. ¿Qué defensa tenemos nosotros contra la acción de los espíritus malignos? La jaculatoria. Esa jaculatoria que dice la Virgen debe ser como una respiración, una constante respiración. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre mi corazón, sobre mi mente. Y en segundo lugar, Jesús nos da la oración de los anhelos de su corazón. Jesús da a Isabel una oración preciosa, compuesta por 8 jaculatorias, que nos pide Jesús que la vayamos repitiendo todo el tiempo. Esa oración nos lleva
a la vida interior, a la intimidad con Cristo Jesús. Ustedes ya la conocen, esa oración. Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sean uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia para toda la humanidad. Esa oracioncita formidable, Jesús quiere que la meditemos, que la comprendamos, que la repitamos constantemente como una respiración. Entonces, para construir el santuario familiar, cada uno debe proteger su propio santuario personal. Cada uno debe entrar en ese proceso de oración íntima, de oración contemplativa, que es la llama de amor. Y claro, cuando todos los miembros de la familia van caminando juntos en la misma dirección de esa oración íntima, el santuario familiar se forma y se fortalece y tenemos una familia llena de fuego, una familia llena de ardor. ¿Qué le dice la Virgen María a Isabel? Hay muchas familias frías como la tuya en Hungría. Hay muchas familias frías como la tuya en Hungría. Y podemos decir, hay muchas familias frías en mi país. Los católicos nos hemos vuelto fríos. La Virgen viene a salvar la familia católica, a renovarla y renovarla desde la base. Y a través del jaculatorio y de la oración de los anhelos de Jesús, la Virgen María nos lleva hacia una familia ardorosa, evangelizadora, una familia ardente, no una familia fanática. El fanático es ignorante, el fanático se va por superficialidades. No, la auténtica familia católica va a lo esencial. Y es precisamente viviendo lo esencial que viene la necesidad de transmitir lo esencial, que es la salvación. Cristo que nos salva, que nos redime por todos los medios que Él nos da, transmitirlo a las otras familias. Y así viene que el santuario familiar se convierte en el inicio de una carrera de fuego. Ese reguero de pólvora que va inflamando a otras familias. A mí me extraña que la Virgen diga que ella va a vencer a Satanás, que lo va a derrotar. Y yo digo, Dios mío, si el mundo está tan mal, ¿cómo va a ser la Virgen María para derrotar a Satanás? Porque ella dice, de ustedes depende. De nosotros, los hijos de la Virgen, depende que demos a conocer la llama de amor. Y de nosotros depende que acojamos esa gracia de la llama de amor personalmente y en familia. Yo digo, Dios mío, ¿cómo va a ser la Virgen para derrotar a Satanás si hay tanta gente fría y dura que le cuesta creer en ese grandioso poder de la Virgen María? Miren, la Virgen lo ha dicho y yo sí creo. Yo creo plenamente que en los años que vienen, 30, 40, 50, 100 años, la llama de amor será la devoción principal en la iglesia, porque es la promesa de Fátima. Mi inmaculado corazón triunfará. ¿Cómo va a triunfar el inmaculado corazón de María? Por su llama de amor. El poder de la llama de amor
es un poder milagroso y ya debemos comenzar a experimentarlo en nuestra familia. Vamos viendo pues los distintos elementos que la Santísima Virgen María nos está dando para construir el santuario familiar. Un punto importantísimo es la relación con las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio no están muertas, porque Dios no es Dios de vivos, sino, no es Dios de muertos, perdón, Dios es Dios de vivos. Eso dice Jesús. Las almas del purgatorio están vivas, son nuestros hermanos, son miembros de nuestras familias, son hermanos en la fe y están necesitados de nuestras oraciones, porque el alma del purgatorio no puede orar para sí misma. Las almas del purgatorio necesitan nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestras penitencias, nuestras obras de caridad hechas por ellos. Pues bien, la Madre Santísima y Jesús muchas veces nos hablan en el diario de la necesidad de que oremos por las benditas ánimas del purgatorio y ofrezcamos por ellas nuestras oraciones. Este es un punto importantísimo para el santuario familiar, porque nos hace estar en permanente contacto con el más allá y nos hace comprender que todos vamos hacia la vida eterna y que esta vida terrenal es una vida que debemos aprovechar intensamente para ganar los méritos de las acciones hechas en gracia de Dios. Habíamos hablado de las indulgencias. Las indulgencias nos ayudan a crecer en gracia de Dios, a crecer en méritos, porque nuestra Madre Iglesia, como una verdadera mamá llena de sabiduría, nos dice que debemos ganar las indulgencias y que para ganar las indulgencias debemos estar en primer lugar en estado de gracia, debemos confesarnos, debemos celebrar la Eucaristía y comulgar y debemos orar por el Santo Padre el Papa y además debemos hacer obras propias a cada indulgencia. Cada indulgencia plenaria, podemos ganar una al día, tiene sus condiciones. Y las otras indulgencias son parciales. Podemos ganar muchas indulgencias parciales a lo largo del día. Entonces, el hecho de que la Iglesia nos impulse a ganar las indulgencias es de gran importancia porque nos mantiene constantemente en aliento, nos lleva en movimiento hacia la santidad cristiana. Vemos también que la Virgen María nos pide que nos santiguemos 5 veces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 5 veces. En honor de las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo. Que al levantarnos nos signemos 5 veces, al acostarnos nos signemos 5 veces, pensando en la llaga de Cristo. Qué hermosa invitación de la Virgen María, que hace que nosotros pongamos como el inicio y el final de nuestro día a Cristo crucificado y que nos levantemos unidos a Cristo, vivamos todo el día unidos a Cristo y nos durmamos en los brazos de Cristo adorando su llaga sacratísima, ¿verdad? Nos lleva la Virgen María a la contemplación de los dolores de nuestro Señor Jesucristo. Nos lleva a las comuniones espirituales. Nos pide que constantemente hagamos comuniones espirituales. Realmente, queridos hermanos, poner en práctica las condiciones para llevar adelante el santuario familiar es de trascendental importancia. Vayamos al centro de todo. ¿En qué consiste
la vida cristiana en entrar en el reino de los cielos. En Gálatas capítulo 5, San Pablo nos dice que entran en el reino de los cielos aquellos que viven los frutos del Espíritu Santo, y que los que viven en la carne no entrarán en el reino de los cielos. La familia, pues, debe vivir los frutos del Espíritu Santo y debe entrar en combate espiritual contra las obras de la carne. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Lo sabemos de sobra. Cuando fuimos preparados para la confirmación, se nos explicaron los 12 frutos del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo. Pablo nos dice, solamente las familias, las personas que vivan los frutos son las que están viviendo en el reino de los cielos. El reino de los cielos está dentro de vosotros, dice Jesús. Entonces ya sabemos, primer gran fruto, la caridad. La familia debe amar a Dios sobre todas las cosas. Debe vivir los mandamientos de la ley de Dios. Esa es la base del santuario familiar. El amor a Dios, la caridad y el amor al prójimo. Es el primer fruto. Por lo tanto, dentro de la familia católica debe darse el amor entre todos. Amor a Dios y amor mutuo. Caridad, gozo. La familia católica debe vivir en gozo. ¿Gozo por qué? Porque estamos salvados por Cristo Jesús. El gozo fundamental del cristiano es que nosotros somos salvos porque Cristo murió por nosotros y estamos llamados a vivir en Cristo. Y ese es nuestro gozo, que tenemos como perspectiva no la muerte miserable, terrible, que da espanto, no. Tenemos como perspectiva en la contemplación amorosa de Dios por toda la eternidad. Ese es el gozo fundamental del cristiano. Somos personas que vamos para la eternidad. Caridad, gozo, paz. El amor a Dios, el amor al prójimo, produce la paz en la familia. Hay familias que no viven en paz. Familias que son un tormento, pleitos, insultos, ofensas, divisiones, abusos, opresión. Qué cosa tan terrible. Familias que en vez de vivir en paz, viven en permanente combate. Y nosotros pensamos que ese combate carnal viene simplemente por motivos psicológicos. No. Detrás de esas obras de la carne están los espíritus malignos. Están los espíritus malignos que influyen sobre las personas y las llevan a la violencia. Por eso, la gracia de la llama de amor nos lleva a combatir las obras de la carne. Caridad, gozo, paz, paciencia. Llevar la cruz de cada día con fe, con serenidad, con paciencia, con paz. Longanimidad, es decir, esa fuerza de alma que nos viene de la fe, de la acción del Espíritu Santo. Bondad, ese fruto maravilloso del Espíritu Santo que nos convierte en personas bondadosas, llenas de bien al prójimo. Soy bondadoso cuando le hago bien a mi prójimo, cuando le manifiesto realmente el amor. Qué belleza una familia en la que todos los miembros se hacen el bien. No se odian, no se vengan, no se rechazan, sino que todos contribuyen al bien de unos para otros. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, mansedumbre. La mansedumbre, fruto del Espíritu Santo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. La mansedumbre del Cordero. Jesús es el Cordero manso.
Y los cristianos debemos vivir en mansedumbre, imitando a Jesús. Qué belleza una familia en la que hay mansedumbre, que no se escuchan esos gritos estentóreos, esas ofensas, esos insultos que provienen del maligno. Mansedumbre, fe, esa fidelidad, fe y fidelidad, el creer en Dios, el ser testigos de Cristo Jesús, el ser fiel en la guarda de los mandamientos, el ser fiel en la vida matrimonial. Todo eso son frutos del Espíritu Santo. Después la modestia, la continencia y la castidad. Esos frutos del Espíritu que hacen que la familia sea una familia sólida. Que el matrimonio es un matrimonio sólido, porque el hombre confía en su mujer y la mujer confía en el hombre. El hombre y la mujer son fieles y la fidelidad en el matrimonio da serenidad y da solidez a los hijos. Qué gran cosa tener una familia en la que los hijos confían en sus padres, porque se aman y porque llevan una vida de total fidelidad. Entonces, queridos hermanos, hemos visto algunos de los más importantes procedimientos que debemos tener en cuenta para formar los santuarios familiares. Claro, esto es un proceso, es un camino diario. Cada día nos despertamos e iniciamos ese camino y cada noche concluimos ese camino con un examen de conciencia. La familia se pregunta cómo han vivido el santuario familiar y qué hay que mejorar, qué hay que corregir. Y está la gracia de pedir perdón. No podemos acostarnos si guardamos en nuestro corazón el resentimiento. Ese pedirse perdón es de trascendental importancia, porque nunca seremos perfectos en la construcción del santuario familiar. Nuestro santuario familiar será siempre imperfecto porque somos imperfectos, pero lo importante no es una perfección, sino que lo importante es la buena voluntad que debemos tener para seguir día a día construyendo ese santuario que se va a abrir hacia la eternidad. Queridos hermanos, qué gozo pues haber estado con ustedes. Sigan este proceso que hemos iniciado de formar con la ayuda de este manual de la llama de amor, de formar en nuestra localidad los grupos de la llama de amor. Tengan ustedes un feliz día, que el Señor los bendiga, los guarde, los libre de todo mal, así sea.